La canción del día de hoy es Oye mi amor de Maná. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. De las afirmaciones 1, 2, 3 y 4 son verdaderas. Entonces vamos a analizar cada una de ellas para ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, en la primera tenemos una implicación matemática. ¿Qué quiere decir una implicación o qué hace referencia a una implicación? ¿Cómo la identificamos? Tenemos un sí y un entonces. Entonces, básicamente esto funciona como después del sí voy a tener una serie de condiciones, en este caso que el logaritmo en base a de x es negativo, y después del entonces va a tener una conclusión. Entonces, ¿qué significa la implicación en matemáticas? Si se cumplen estas premisas o estas condiciones, obligatoriamente tiene que pasar esto acá. Entonces, pues vamos a dar un ejemplo en el cual tengamos que el logaritmo en base a de x es negativo. Entonces, de modo general, cuando yo tengo un logaritmo en la base que sea, para que me dé un resultado negativo ese logaritmo tiene que el argumento ser un número entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, calculemos el logaritmo en base 2 de 1 octavo. Un octavo justamente es un número que está entre 0 y 1, es mayor que 0 pero menor que 1. Porque para que fuera 1 pues serían 8 octavos. Entonces, pues como es un octavo, es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, voy a descomponer en factores primos el 8, ¿listo? Entonces el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo, ¿cierto? Ahora, voy a pasar esta potencia que está en el denominador al numerador. ¿Y cómo hago eso? Simplemente lo cambio de lado y le cambio el signo al exponente. Si aquí estaba con signo positivo, pues aquí lo pongo con signo negativo. Entonces, logaritmo en base 2 de 1 octavo es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 a la menos 3, porque 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. Listo. Entonces, aquí me estaría preguntando, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para obtener un menos 3? Pues a la menos 3 justamente. Listo. Entonces, ya tengo mi premisa y es que este logaritmo me dio negativo, me dio menos 3. Y entonces la implicación me dice que obligatoriamente el argumento es negativo. Y pues no, aquí un octavo es un número positivo. Entonces esto es falso, porque si fuese verdadero esto, si tengo estas condiciones, obligatoriamente tendría que llegar a esta conclusión, ¿listo? Y por generalidad en un logaritmo nunca podemos meter cosas negativas, ¿listo? Entonces la base siempre va a ser un número positivo y lo que hay dentro de un logaritmo también tiene que ser un número positivo, ¿listo? Esto se entiende más cuando graficamos la función logaritmo, que es básicamente esta acá. Entonces la función logaritmo tiene como dominio desde 0 abierto hacia más infinito, es decir, como argumento podemos poner un número un poquito más grande que 0 y de ahí en adelante, ¿listo? 0 no se puede poner porque no hay un exponente al cual elevamos una potencia para que nos dé 0, ¿listo? Entonces, siempre lo que hay dentro de un logaritmo, que lo conocemos como el argumento, tiene que ser un número positivo, mayor que 0, ¿listo? Entonces, esta primera es falsa. Vamos con la segunda, me dice que el cubo de un número real es siempre menor que el número. Pues vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, tomamos como número el 3. Entonces, ¿cuál sería el cubo de este número? Pues sería 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces aquí me dice que el cubo de un número es siempre menor que el número, o sea que esto tiene que ser menor que 3. 27 es menor que 3, falso. Entonces esto es falso. Y como me dice siempre, pues yo encontré un ejemplo en el cual no pasa eso, entonces pues automáticamente eso es falso. Tercero, cualquier potencia un número impar es siempre impar, pues vamos a probar. Por ejemplo con el 1, pues 1 al cuadrado, 1. 1 al cubo, 1. 1 al 4, 1. Siempre me da impar. Bueno, probamos con otro, por ejemplo, con 3. Entonces, 3 a la 1 me da 3. 3 al cuadrado me da 9, que es impar. 3 al cubo me da 27, que es impar. ¿Listo? 3 a la 4 me da 81, que es impar. Entonces parece que sí. Pero pues hay una razón detrás. ¿Y cuál es? Pues la razón que hay detrás es simplemente que cuando yo tengo un número impar y lo multiplico por otro número impar, me da un número impar. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar acá? Entonces, arranco desde del número elevado a la 1, que es impar. Lo multiplico por sí mismo, luego va a ser un número impar por un número impar, que me da un número impar. Y nuevamente me va a quedar un número impar multiplicado por otro número impar, me da impar, impar, impar siempre. Entonces, esta acá es verdadera. ¿Listo? Y la cuarta me dice que existen números primos que son pares, verdadero. El 2, de hecho, es el único número primo que es par. Por lo tanto, aquí las afirmaciones que son verdaderas son la 3 y la 4. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción B. Recuerden que mañana nos vemos con una canción y un nuevo ejercicio.